Muy buenos días, mi nombre es Vicente Rigal y vengo a presentarme para el concurso para participar en CADEI 2017. Les cuento, yo soy ingeniero industrial, recibido en octubre del año pasado en la UTN Facultad Regional de Córdoba. Estoy estudiando una maestría en gestión y auditorías ambientales con especialización en energías renovables. Les vengo a comentar qué vengo a hacer aquí. ¿Sí? Primero, la importancia de la movilidad sustentable. Les voy a comentar qué pasa en otros países respecto a esto, qué sucede en Argentina y también contarles el camino que he elegido, que es ser emprendedor, y los proyectos en los que estoy trabajando actualmente. Y después un cierre como para cerrar las ideas. ¿Sí? Lo primero que quiero contarles es un poco la eficiencia en la forma que nos movemos. Y para esto tengo algunos números. Por ejemplo, el transporte público ocupa el 7% de la vía pública, y llamemos vía pública lo que son veredas y calles y parques, ¿sí? Y transporta el 71% de las personas. Mientras que el automóvil particular ocupa el 75% de la vía pública y solamente transporta el 21% de las personas. Esto nos habla de los volúmenes y un poco de la eficiencia de lo que es el transporte. Esta imagen nos dice que en las grandes ciudades el uso del auto esclaviza. Y esto es así, incluso se ha medido que en ciudades como Londres, en promedio, una persona pierde 4 días de su vida por año solamente para estacionar su vehículo cuando va a realizar sus actividades o trabajar. Entonces, en este sentido, las ciudades, y las grandes ciudades especialmente, están muy congestionadas. Entonces, algunos estados, como por ejemplo los estados europeos, están haciendo algo al respecto. Hace un par de años participé en un encuentro sobre movilidad sustentable, en donde se expusieron distintas cuestiones que ocurrían a nivel internacional, nacional y local. Algunas de las conclusiones que se sacaron aquí fue que en este gráfico, como podemos ver, cuál es el medio de transporte más eficiente dentro de las ciudades, y como podemos ver claramente, andar en bicicleta, movernos en bicicleta para realizar las actividades, es el medio de transporte más eficiente. ¿Esto cómo se midió? Es la energía utilizada por kilómetro recorrido. Entonces, de esta forma tenemos diferentes escalas y las diferentes eficiencias para transportarnos. ¿Sí? ¿Qué pasa en algunos países? Algunos países que han tomado la posta en lo que respecta a la movilidad sustentable son los países especialmente los nórdicos. En el caso particular de Oslo, la capital de Noruega, ha decidido sacar en los próximos 7 años la circulación de vehículos dentro de las ciudades. Esto puede sonar un poco fuerte, pero hay una tendencia mundial a dejar de utilizar vehículos particulares o utilizarlos más eficientemente, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una foto que saqué cuando tuve la oportunidad de ir a Ámsterdam, donde hay parking de bicicletas porque muchas personas lo utilizan para moverse. También, si uno tiene niños, me llamó mucho la atención de ver un padre llevando a 4 niños de esta forma, o sea que la bicicleta es un medio de transporte muy versátil. Haciendo un estudio para un trabajo que hice hace un par de años, en el que quería ver cómo las ciudades hacían para fomentar el uso de la bicicleta. Entonces me topé con que en Bélgica el 8% de las personas para ir a su trabajo utilizan la bicicleta. En Holanda un 25% de las personas que van a trabajar utilizan este medio de transporte. En Alemania, empresas grandes como Siemens llegan a pagar hasta 600 euros a sus empleados para que vayan a trabajar en bicicleta. En Francia se empezó a pagar 25 céntimos de euro por cada kilómetro recorrido a las personas que decidan ir a trabajar. Esto además de beneficios tributarios para las empresas que colaboren con esto. En esta medida, les quiero contar algo que me pasa personalmente. En Catamarca, yo soy de allí, tenemos un emprendimiento familiar que es gastronómico, un restaurante. Entonces, al equipo de trabajo les propusimos que los que vayan a trabajar en bicicleta iban a cobrar un 10% más, y algunos se han sumado, otros por ahí lo hacen, otras veces no, pero estamos aplicando esto. Nuestro país vecino Chile también lo está haciendo, pero lo están como voluntariamente, sin que sea una disposición por parte del gobierno, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina? Viendo un poco lo que sucedía acá en el país, me encontré con este pueblo muy particular que es La Cumbrecita, que está en las sierras de acá de Córdoba, que tiene la particularidad de que recibe a más de 500.000 turistas por año, y estos turistas, y este pueblo se caracteriza por ser un ecopueblo, porque toda la energía que utiliza es renovable. Desde la escuela se enseña a los chicos, desde los grados más chicos, a que cuiden el medio ambiente, que separen la basura, y es una ciudad, un pueblo, que no tiene circulación de vehículos. Entonces ha sido reconocido por la BBC
y se hizo mundialmente famoso por esta particularidad, siendo que está en Argentina además. Para el momento de realizar mi tesis, que se trata sobre la movilidad sustentable y básicamente un emprendimiento para fabricación de bicicletas plegables, hicimos un estudio de mercado, y este estudio de mercado, algunas de las preguntas que hicimos a los encuestados, que fueron más de 500, fueron cómo se imaginarían el transporte dentro de 10 años en las grandes ciudades. Y estas son las respuestas que obtuvimos. Gran concentración de autos provocando congestionamiento permanentes, o sea que no hay una visión muy positiva respecto a esto acá en Argentina. Después, a lo que nosotros queremos apuntar con el emprendimiento, que ya les voy a contar rapidito de qué se trata, es la combinación de medios de transporte, utilizar el transporte público, utilizar la bicicleta y combinarlos, porque en el transporte multimodal es donde se obtiene el mayor beneficio de los distintos medios de transporte. La disminución de autos o autos eléctricos, estamos muy lejos en Argentina y en general se están haciendo inversiones y se está estudiando autos que funcionen con electricidad, pero de esta forma para lograr que sea masivo, los costos todavía son muy elevados. Otra pregunta que hicimos en esta encuesta fue si se utilizaría la bicicleta como medio de transporte, esto acá en Argentina, y más de la mitad dijeron que sí lo utilizarían, así que sería cuestión de que se dieran algunas condiciones como mejoramiento de la infraestructura y demás. Y razones por las cuales no utilizan la bicicleta: la primera es esta de la que hablábamos, el transporte y los accidentes. Genera inseguridad y miedo el hecho de andar en bicicleta porque no hay infraestructura en la mayoría de las ciudades, aunque de a poco se van haciendo inversiones. Y por ejemplo, llegar incómodo, llegar transpirado es otra de las cuestiones por las cuales las personas no lo utilizarían para realizar sus actividades. En este sentido, están apareciendo y ya hay en el mercado las e-bikes, que es un motor eléctrico con una batería de litio que lo que hace es asistir al pedaleo en el momento que a uno le hace falta. Entonces, de esta forma disminuiríamos un poco este impacto, pero las e-bikes yo creo que son una muy buena forma de moverse dentro de las ciudades sin necesidad de transpirar mucho. Este es el emprendimiento que les contaba, Nómada Folding Bikes. Es la tesis de grado con la que me recibí junto con mi compañero y socio. La idea principal es poder reproducir este tipo de bicicletas, que son bicicletas ultra transportables, de origen inglés, poder fabricarlas acá en Argentina, ya que su costo es muy elevado aquí en las ciudades. Otro de los proyectos en los que estoy trabajando se llama Ride a Bike. Le pusimos ese nombre y también lo hago con un socio. La idea principal, y que lo vamos a lanzar en la Semana Nacional de la Bicicleta, eso es del 15 al 18 de septiembre de este año. Estamos preparando 10 bicicletas. Aparte de esto hemos hecho el famoso Canvas. De esta forma obtuvimos y sabemos quiénes son nuestros clientes, nuestros potenciales y nuestras propuestas de valor. Lo que nosotros vamos a hacer es un sistema de alquiler de bicicletas que incluye un seguro, casco, reflectivos, luces y bicis con cambios internos, y la idea es que tengan muy bajo mantenimiento para poder hacerlo escalable y replicable en otros lados. En este sentido, lo que hicimos fue presentar el proyecto ante un programa nacional llamado FunSoft, a través del cual vamos a a diseñar un software en el cual las bicicletas que van a estar en hostels, nuestro usuario sería el turista, pero nuestro cliente sería la persona de hostel que recibiría un pequeño porcentaje, un 20% de las ganancias, para que de esta forma nosotros directamente dejamos la bicicleta en el hostel y se autogestione. La idea de esto es poder hacerlo escalable para poder llegar a más lugares. Entonces, un poco con todo esto, y para ir cerrando, lo que quiero transmitir es eso, que logremos un poco ser más eficientes con el uso de los vehículos. Más del 90% de los autos dentro de las ciudades van manejados y solamente llevan a una persona. Entonces pensémoslo dos veces antes de usarlo ineficientemente. El auto es muy útil, así que esa es una. Y después un pensamiento que me parece muy importante, que el mundo es un lugar peligroso, no por los causos de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. ¿Sí? En este sentido, los invito a que generemos masa crítica y saquemos la bicicleta y la usemos un poquito más. ¿Sí? Muchísimas gracias.